los distingue de otras generaciones? Porque para entender a los millennials hay que entendernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que buscan los millennials? ¿Qué puede ser tan diferente? ¿Y cómo retenerlos? Primero, hay que pensar que somos nosotros producto de nuestro tiempo. Así como sucede en diferentes culturas, la cultura básicamente que han vivido, que están viviendo los millennials, varía un poco a la cultura que hemos vivido los baby boomers o la generación X. Entonces, las actitudes hacia el trabajo y la sociedad se forman con las primeras experiencias laborales. Por eso lo que queda impreso en nuestra cabeza es las primeras experiencias. Entre los 18, 25, 27 años queda ahí bastante, digamos, impregnado. Para entender los millennials, vamos a ver brevemente cómo son las otras generaciones. Vamos a ver los veteranos, gente que nació entre el año 1922 y 1945. Para muchos de ustedes son los abuelos, para algunos de nosotros nuestros padres. Los baby boomers, que son los que han nacido entre el 46 y 64, veo acá algunos, ¿no? ¿Saben por qué es baby boomers? ¿Sí? Ok, baby boomers, acuérdense, al final de la guerra de Vietnam recién se descubre la penicilina. Antes los niños se morían por montones, ¿por qué? Por gripe, por diarrea, por todo. Entonces sale la penicilina y de pronto las mujeres que tenían 14 hijos y vivían la mitad en promedio, empiezan a vivir los 14. Entonces realmente fue un boom de niños en muy poco tiempo. Casi se duplicó la población mundial en muy pocas décadas. Entonces, obviamente, a los baby boomers no había suficiente colegio para nosotros, no había suficientes universidades, no había suficiente trabajo. El mundo quedó chico para la cantidad de gente adicional que traía en esas generaciones. Por eso le dicen los baby boomers o los boomers. Luego viene la generación X, que son los nacidos a partir del año 65, en algunos cortes dicen a partir del año 70 o 60, pero más o menos este es un corte que maneja los americanos, hasta el año 80, algunos dicen hasta el 84, bueno. Y los millennials o generación Y son los que han nacido principalmente a partir del 80 para adelante, ¿ok? De hecho, muchos autores lo que ya distinguen es los millennials 1 y los millennials 2, porque conforme avanza el tiempo, la diferencia que hay entre las generaciones es muchísimo mayor. Entonces dice, tú no puedes comparar un millennial que nació en el año 80 con un millennial que nació en el año 95, ya es otra cosa. Entonces vamos a ver algunas pequeñas diferencias ahí también. Muy bien. ¿Por qué aprender y, digamos, saber más cómo trabajar el tema entre generaciones? Principalmente es un asunto de negocios, ¿ok? Cada día más consumidores serán millennials. Si tú tienes más consumidores millennials, obviamente necesitas más millennials en tu organización porque son ellos los que van a entender a tus nuevos consumidores. Uno de generación X o un baby boomer no lo va a entender. Entonces, si quieren una ventaja competitiva, tienen que tener al millennial ahí. Miles de boomers se están retirando ya, se están jubilando, ¿no? Nosotros nos vamos haciendo viejos y los jóvenes van tomando todos nuestros puestos. Y esa es la ley de la vida. Así pasó con los veteranos. En la generación X hay relativamente menos X que boomers. Y sobre todo en los países nórdicos, en Europa, en Estados Unidos, donde se sacan muchos estudios, hay menos X que boomers. Entonces, conforme los boomers se van yendo a su casa, los X no se abastecen. Entonces, los Y van a entrar antes al mercado. La brecha entre una generación y otra es cada vez mayor, o sea, la diferencia entre un veterano y un boomer no era tanta como lo que es entre un X y un Y. Y lo que es entre un Y de las primeras camadas, como decimos, a un Y más joven.
Ya hay más diferencia entre Y que entre un boomer y un X. Es un desafío trabajar en equipo entre diversas generaciones. Es un desafío trabajar en equipos diversos, multifuncionales, diferentes países. Bueno, esto no es diferente. Es un desafío trabajar con varias generaciones porque son tan diferentes como si fueran de diferentes culturas. Cada día habrá más millennials dentro de la organización. ¿Tenemos la opción de decir no? No, no hay manera. Ok, entonces, vamos a entender un poquito los veteranos, lo que vivieron los veteranos. ¿Se acuerdan qué vivieron en esa época? Brevemente, vivieron la post-Gran Depresión de los años 30, ¿no? Se formaron ahí. La Segunda Guerra Mundial, la escasez derivada de la Gran Depresión y de la Guerra Mundial. Obviamente, los veteranos de Norteamérica y América Latina vivieron algo muy diferente a los de Europa, pero yo me estoy basando más que nada en lo que son las Américas, porque es lo que nos interesa ahora. Poca competencia, porque mercado cerrado, entonces, por lo tanto, el empleo de por vida sucedía, lo que se ve acá eran trabajos en línea, mucho trabajo industrial, mucho desarrollo tecnológico, pero todavía pues no era la era del marketing ni la era de muchas cosas que se ven ahora como los servicios, los temas financieros, ahora hay mucho más servicios. Los empleos eran de por vida, tú montabas una fábrica y la fábrica iba mejorando poco a poco, pero podían pasar 50 años sin mayores cambios. Y bueno, era todo por radio, lectura, y la educación era limitada. Si ustedes se ponen a pensar, muchos de sus abuelos hicieron primaria. O sea, los que iban a la universidad era un grupito. Y era normal, tú terminabas el colegio, y eso que en provincias muchas veces tenías quinto de primaria y a trabajar. Y tu trabajo ibas aprendiendo, ibas escalando, te iban formando y te quedas toda la vida hasta que te retirabas. Ese era el paradigma. ¿Qué valores y qué cualidades derivaron de ahí? Lealtad, más te vale ser leal a tu empresa, porque si te vas, Lima y los países, todo era pequeño, entonces todo el mundo iba a saber si tú no eras leal, que te fuiste o te invitaron a salir porque no eras leal. ¿Quién te va a contratar? Nadie. O sea, que leal o leal, no hay más, ¿no? Trabajo arduo. Si tú tienes quinto de primaria y entras a trabajar, las mujeres no trabajaban, tenían bastantes hijos. Entonces, obviamente, si te gusta, no te gusta, lo que haces es irrelevante. Lo que necesito es llevar el pan a mi casa. Entonces, mucho sacrificio, mucha dedicación, el trabajo es trabajo, ¿no? Y lo que me gusta será otra cosa. Y respeto por la autoridad, no les tengo que decir, o sea, la obediencia, la autoridad, el jefe dice y eso se hace, no se pregunta por qué ni nada, eso está mal visto. Muchas reglas, la tradición y el honor como valores fundamentales. Esos son padres, bueno, mis abuelos, sus tatarabuelos, digamos. Muy bien, ¿qué pasa con los baby boomers? Se acordarán, empieza los baby boomers, los hippies, los que no lo han vivido, obviamente, la mayoría, pero he escuchado de los hippies. Es más, ahora está otra vez de moda la ropa hippie. Viene la Guerra Fría, por ejemplo, en mis tiempos, ¿qué había en la televisión? Era la Unión Soviética versus Estados Unidos, o vaqueros, no había más. Eso eran todas las películas. Desempleo, había bastante desempleo porque, digamos, toda esta recesión después de la guerra, mercados cerrados todavía, generaban desempleo y sobre todo porque era una generación que hubieron tantos niños que no alcanzaba. ¿Dónde iban a trabajar? No había, ¿no? Cuando uno postulaba a la universidad era pues 20 a 1. Ahora te llaman, eres del tercio superior, ya está tal y cual universidad, ya entraste. Ahí no. Era, me acuerdo, para postular, postulabas a la Católica 2, 3 veces. El mercado cerrado todavía, crisis financiera, en el 73 el dólar se dispara el petróleo, la gran disparada del petróleo con la OPEP,
¿no? Que se acuerdan, antes eran los carros enormes, la gasolina no costaba nada y de pronto cambió todo. Luego, la crisis financiera, centralización, todavía empieza la centralización, por ejemplo, con el tema de Velasco Alvarado acá, que hace las expropiaciones, más el baby boomer, que los campesinos tuvieron muchísimos hijos y había trabajo para 2 o 3, y los otros 14 se tenían que venir a Lima o a las ciudades a buscar trabajo. Entonces, mucha migración, se empiezan a crecer las ciudades muchísimo, y bueno, sale el televisor a color. Pero todavía pues las casas a lo más tenían uno. ¿Qué programa veían los baby boomers? No hay muchos baby boomers. ¿Ah? ¿Trampolín a la fama? ¿Han escuchado? Claro, y además se veía generalmente el programa que le gustaba al papá o a la mamá o a los dos, y todos los demás tenían que sumarse porque un televisor ya era mucho decir. Muy bien. ¿Qué valores o cualidades han desarrollado? Yo siempre pongo, llámeme a cualquier hora. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trabajo y gano plata, 2 de la mañana, 3 de la mañana, lo que sea, pero es mi trabajo, quiero seguridad en mi trabajo. Quiero crecer personalmente, mucho más educación en esa época. La gente empieza a ir a la universidad muchísimo más, a pesar de que hay mucha escasez. También toda la época de los hippies viene la desobediencia y estar en contra de la autoridad. Crece la clase media, por lo tanto hay más igualdad entre la gente y el trabajo en equipo y la colaboración empiezan a tomar más fuerza, como los servicios, como crecen las otras empresas que no son netamente industriales. ¿Hasta ahí estamos bien? Más o menos va quedando claro. Entonces, miren lo que han vivido los baby boomers. Actualmente, por ahí va a haber una lámina, de las 200 empresas top en el mundo, el 90% de las altas gerencias son baby boomers y crecieron aquí. Y eso tienen en su chip mental. Entonces vamos a ver cómo esto va cambiando. La generación X entre el 65 y el 80, ¿ok? La mayoría de ustedes acá. Ya vivieron la transformación tecnológica, o sea, fueron los primeros en ver las computadoras, los primeros en ver los zapatazos de celulares, los primeros en ver el Atari, los videojuegos, ¿no? Desde digamos, los más rudimentarios, pero ya entran con una tecnología en la cabeza. Luego ya empiezan a hablar de la crisis energética. Ya los recursos no son ilimitados, la gasolina cuesta, en muchos sitios ya no hay agua o ha subido de precio. Entonces viene toda esa concientización de recursos limitados. Se abren los mercados, acá particularmente se abre como en el 90, ¿no? Con Fujimori, de golpe todo, y las industrias peruanas no estaban listas para competir. Por lo tanto, las industrias empiezan a sacar, a quebrar y a sacar al personal. Entonces, es una generación que vio a sus padres perder el trabajo. Bueno, viene el terrorismo, pero también después viene la democratización. Y con eso se afianzan los valores democráticos, la igualdad de derechos, los derechos humanos y ciudadanos. Y es una, digamos, generación mucho más educada, porque los boomers no queríamos que nuestros hijos pasaran por lo mismo que nosotros. Y le dijimos, estudia, anda a la universidad, prepárate, no quiero que vivas lo mismo que yo. Y además fuimos más laxos, porque nosotros tuvimos veteranos que nos decían, haz porque tu mamá te dice, haz porque tu papá te dice. Y yo quiero que mis hijos sean, digamos, más libres. Entonces la generación X crece con más responsabilidad, mayores libertades, más seguros de sí mismo. ¿Qué valores y cualidades? Más alfabetización tecnológica, mayor educación, diversión e informalidad, seguridad en sí mismo, como resumiendo lo que les he dicho, ¿no? Mayor diversidad, mayor independencia, pero también gente más pragmática. Oye, eso de empleo de por vida, de que me venden, que para siempre, por favor, mañana hacen una reestructuración, ¿no? Porque los X han sufrido grandes reestructuraciones. Y yo vi a mi papá que salió de un día para otro después de 25 años de trabajo.
ya no creen en la organización, ni en el trabajo de por vida, ni en todo. Yo sé que me ofrecen mientras les convenga, y si no, ya no. Gente más pragmática, como es. Y brevemente, nuestros millennials, que vamos a seguir con ellos, que vivieron ya otra época. Televisión por cable, cada uno en su cuarto, 2, 3 televisores en la casa, computadoras personales, cada uno en su cuarto, ¿no? Internet, la revolución de las comunicaciones, el acceso que tienen los chicos a lo que es la información. Y allí viene el boom de los emails, más videojuegos, Google, Wikipedia, también el tema de inseguridad nacional, internacional, con los atentados de las Torres Gemelas, y ya no hablan de la crisis energética, ahora hablan del impacto ambiental. Entonces, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes que su hijo le dice, mamá, cuando te laves los dientes cierra el caño, o no desperdicies tanta agua, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vienen con otro chip mental y otras preocupaciones. Y he tratado de separar porque los millennials más jóvenes ya crecen con las redes sociales, los smartphones, los chats, miles de aplicaciones hechas a la medida para lo que necesitan. Entonces, viven con su teléfono. Ahora, si ustedes ven a una quinceañera, está en su teléfono. Es un ser tecnológico, esencialmente, orientado al logro. ¿Por qué orientado al logro? Ustedes han visto los videojuegos cómo son. Van jugando, 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 ¿no es cierto? ¿Qué tienen al costado? ¿Perdón? El score, el puntaje. Entonces, todo el tiempo están recibiendo retroalimentación. Logran el puntaje. ¿Qué hay? Siguiente nivel. Entonces, cuando en la oficina les dicen, bueno, ya sé, ya hice esto bien, ¿me vas a ascender? Y un boomer o un X le dice, pero yo hice eso bien 5 años antes de que me asciendan. 5 años, pero eso es media vida, ¿no? Entonces empezaron los problemas. Y además, si tú no le estás dando retroalimentación permanente, ¿qué sienten? Imagínense un videojuego sin score, sin puntaje. ¿Qué tal? ¿Se puede? No, no es cierto. Entonces genera angustia, como lo estaría haciendo. Es muy creativo, tanta información, ideas que ven de todo el mundo, de todas partes, te vuelve un cerebro muy movido, muy creativo. No necesariamente lo ponen en la práctica, pero sí tienen muchas ideas, más de las que pueden realistamente hacer, y ahí viene un tema de frustración. Más seguro, bueno, como he dicho, ascensos rápidos, preocupación ambiental, porque desde el colegio ya están, que el calentamiento global, que el agua, que todo, ¿no? Sentido de deber cívico. Los niños ahora, no sé si por la educación, por los medios sociales, pero se preocupan más de no ensuciar la calle que los boomers y los X. Respetan mucho más la diversidad. No sé si les ha pasado que mi hijo a un tío le dice, tío, eso es una broma racista, eso no se dice. No, no puedes poner una chapa, eso es bullying, ¿no? Entonces, muy sensibles con los derechos, que me parece muy bien. Pero cuando viene un boomer y en la oficina hace una broma medio racista o medio despectiva de alguien que cree que es muy gracioso, y antes era muy gracioso, ahora ya no es gracioso para los millennials. Más bien eso les hiere. Respetan la diversidad y son más centrados en la familia. ¿Qué pasa con el millennial? Ya no es que la mujer se encargaba de la casa y el hombre proveía, como hemos visto anteriormente. Ahora la mujer y el hombre trabajan por igual. Cada vez hay más fuerza con los temas feministas y de equidad de género. Entonces se reparten las tareas. Y entonces para el hombre es importante también llegar a su casa porque le toca cuidar a su hijo. Y eso a veces los boomers todavía no terminan de entender. ¿Y tu esposa? Mi esposa está trabajando o está de viaje, ¿no? Muy bien. Hemos hecho buena parte. Con lo que me queda quiero ver cómo esto impacta en el trabajo. Y voy a ir solamente desde un extremo al otro. Por ejemplo, en el trabajo, para un veterano, un boomer, el trabajo es el sitio donde voy a trabajar, que deriva de la época en que no había conferencias virtuales, no había
chats, no había teléfono celular. Si tenían que coordinar, ¿qué hacían? Se tenían que reunir, no hay manera. Y muchos de los trabajos eran industrias. Al ser industrias tenían que estar ahí, ¿no es cierto? Un lugar donde estoy con otras personas trabajando, un trabajo es presencial en esencia. ¿Qué pasa con un millennial? El trabajo es aquello que se tiene que hacer. No importa el lugar ni el tiempo. Y el trabajo puede ser virtual perfectamente. Si yo me inspiro a las 2 de la mañana, ¿a quién le importa? La cuestión es que mañana a las 11 yo te entrego el reporte. Pero para un boomer, cuando le dicen que trabaje en su casa, dice, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cómo voy a saber qué está haciendo? ¿Cómo? Te cambia toda la forma de control y de reconocimiento de la gente, de medir cuánto avanza. Ya te lo cambiaron todo, ¿no? Ahora cada día más hay el famoso home office. ¿Qué pasa con la comunicación? Anteriormente, veteranos, los primeros baby boomers, cómodos con la comunicación cara a cara. No esperan respuestas rápidas. Venimos de una época en que se mandaba una carta, no había emails, y la carta la respondían, podía pasar una semana, 2 semanas, no había problema. Y los temas sensibles no eran por carta. Los temas sensibles eran en persona, ¿no? Sobre todo si estaban en la misma oficina. ¿Ahora qué? Prefieren la comunicación electrónica. No solamente que la usan, la prefieren. Puede estar uno en el cubículo del costado y le manda un chat. ¿Almorzamos a la 1? ALM1. ALM, porque hay que descifrar también lo que significa cada... A mi hija me pone hola, OLA, entonces le digo Isa, hola es con H, no en chat, mamá. No. Respuestas rápidas o se sienten rechazados porque están conversando. Es como tener una conversación en presencia, pero están conversando por chat. Entonces, ¿qué pasa si tienes una conversación en presencia y la otra persona no te contesta? Te sientes rechazado. Y eso pasa, estamos conversando, se ríe. Estamos conversando, entonces tienes que decir, un ratito me están llamando, un ratito no puedo hablar. No puedes simplemente dejar de contestar porque se sienten rechazados. Tratan todo tipo de tema vía electrónico, todo. De hecho, creo que 3 de 10 matrimonios en Estados Unidos iniciaron sus relaciones vía virtualmente. Y el aprendizaje, que es uno de los temas que queríamos ver, cómo aprenden los millennials, cómo los desarrollo. Entonces, aprenden los veteranos, los más antiguos, aprenden linealmente, se inclinan por un aprendizaje tradicional, en la clase, presencial, como ustedes pueden estar acá. Buscan manuales y literatura para conseguir información. Algunos todavía ven su manual antes de enchufar el aparato eléctrico, ¿no? O dicen, oye, mi celular no viene con manual, ¿no? Y cuando ven el manual es un libro de este tamaño. Prefieren tener un buen entrenamiento teórico antes de iniciar un proyecto. Oye, si no sé lo que voy a hacer, qué angustia. Y si meto la pata, se sienten cómodos con una buena planificación, control, planificación, bien ingenieril, ¿no es cierto? Evitan hacer muchas preguntas, los típicos como ustedes acá sentados, no preguntan. Bueno, acá no hay mucho espacio para preguntar, si no me quedo más rato, pero generalmente las clases no preguntan mucho. ¿Qué pasa con los sí? Aprenden según se presenta la necesidad. ¿Para qué voy a aprender algo que no lo necesito ahorita? De hecho, hasta la educación en los colegios ahora es investiga sobre tal cosa, investiga sobre esto y tienes que ir e investigar para luego recién van a hacer la clase. ¿Ya? Les ponen la necesidad. Si no, ¿para qué? ¿Para qué me enseñas eso si no lo voy a usar? Y buscan personas conocidas, expertas y sobre todo a través de la red. A ver, ¿cómo es esto? A veces estamos en el auto y estamos discutiendo si, no sé, por decir el descubrimiento de América fue en tal fecha o tal fecha. Ya. No tan fácil, pero bueno. Y mi hija está allá atrás, tal fecha, mamá. O sea, ella es el dato, ¿no? O sea, no podemos, lo que es dato, por eso yo digo, lo que es dato, ¿para qué discutir? Se discuten las decisiones, no los datos. Luego buscan, bueno, personas conocidas, ya no le pregunto a mi mamá, a mi papá, no, ellos ya no. Yo busco en Google. Se aburren con proyectos que tienen un inicio
teórico largo, ¿para qué me explicas todo eso si todavía no lo puedo poner en práctica? ¿No? Mejor es un poquito de teoría práctica y eso, mejor práctica y que infieran. Son muy autodidactas y muy digamos, al feeling. Yo le decía a mi hijo, jugaba eso de Mario Bros, y le decía, pero ¿cómo sabes que la estrellita vale tanto? ¿Y cómo sabes esto? ¿Dónde está el manual? ¿Dónde se aprende? Y porque él me trataba de explicar y me decía, no, mamá, ¿y esto? Ah, me lo dijo tal amigo. ¿Y esto? Ah, sí, lo vi, no sé esto. Ay, mamá, ya no me preguntes, déjame jugar. Él no sabe cómo aprende. Ya tiene 13 años, pero aprende y aprende y aprende nuevos juegos y no hay manual. Prefieren coordinar según lo van necesitando, ¿no? Y aquí, ojo, porque es un riesgo. Como no planifican, entonces eso es algo que pueden aprender también de los X. ¿No? Y preguntan mucho y se impacientan. Preguntan y quieren la respuesta. Y si no, clic, siguiente página. Y siguiente página, pues nosotros no somos Google, ¿no es cierto? Entonces quieren ya rápido, se impacientan. Muy bien. Y la retroalimentación es esencial no solamente para desarrollar a las personas, sino para que además aprendan qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Formal, anual, los antiguos, formal, anual, planificada, preparada con anticipación. La falta de noticias son buenas noticias. Si no me llamó mi jefe, es que estamos bien. No buscan aplausos, pero agradecen el reconocimiento. ¿Ok? ¿No? Qué vergüenza, no voy a estar. Pero ¿qué pasa a la generación videojuegos? Sin sermones. Si le hablas más de 5 palabras seguidas, ya es sermón, ¿no? Inmediata, honesta, ya, ahí, en el momento. La falta de noticias son malas noticias, porque es como jugar el videojuego sin puntaje. Yo necesito que todo el tiempo me estén diciendo lo que estoy haciendo bien. Y también lo que estoy haciendo mal. ¿Ok? Quieren saber si están en el camino correcto. Eso es fundamental para motivar, retener a las personas y que sigan aprendiendo. Por supuesto, es bastante trabajo. Brevemente, para que vean, ¿no?, cómo escuchar música era antes, ¿no?, ver películas, hablar con los amigos, leer las noticias. ¿No han visto ahora? Todos están con el smartphone. ¿Qué están haciendo? Pueden estar trabajando, chateando con sus amigos. El jefe les puede estar dando instrucciones. ¿Cómo controlas? No hay manera, no hay manera. Y aquí la educación juega un rol muy importante. Antes era... Yo he estado en cursos, yo hago un curso que es Generaciones en el Trabajo, y los boomers decían, si a mí me gritaban en el colegio, yo no le podía, me pegaban en el colegio, no me gritaban, me pegaban. Yo iba a mi casa, no podía decir nada, porque si decía, mi papá me volvía a pegar porque algo habría hecho para que me pegue el profesor. En cambio ahora es, oye, con lo que pago el colegio, ¿sabes qué, profesora? ¿Por qué no aprende mi hijo? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué líderes necesitamos hoy? Como decía, 90% de las 200 empresas top del mundo están lideradas por boomers. Y esto es un gran reto, porque el boomer piensa diferente. Han creado grandes corporaciones piramidales, jerárquicas, basadas en comando y control. ¿Ya? Eso es lo que tenemos por todas partes. Mientras que el mundo ahora es mucho más cambiante, más complejo, más diverso. Y ya necesita otra mentalidad para atraer a esos millennials, porque si una empresa no se adapta a los nuevos cambios, ahí queda. Los millennials, quédense en la cabeza con dos cosas. Quieren ascender y dinero, ¿ya? Quiero que me paguen bien, yo valgo, ¿ya? Que no porque soy más joven, si yo hago lo mismo que ese que tiene 10 años más que yo, quiero el sueldo de 10 años más que yo. Pero no solamente eso, quiero un sentido de propósito. Quiero hacer cosas no solamente por plata. Yo quiero trabajar por fines loables. Entonces, miren, no es solamente la plata, algunos se equivocan. Yo estoy dispuesto a sudar la camiseta, pero por una causa. Entonces, dos cosas para los millennials, ¿ya? Propósito y reconocimiento. Que ya aprendieron, ponle retos.
ponle retos, pero lo tienes que acompañar en el reto, hacerlo sentir que está avanzando. El reto no tiene que ser subir al siguiente puesto, el reto tiene que ser logra más, aprende más, prepárate más. Pero acuérdense una cosa, sentido de propósito. Y mírenlo como ustedes, todos somos iguales, acuérdense, la diversidad, todos somos iguales. No porque tú seas boomer, eres más que yo. Yo sé más que tú en muchas cosas. Y ok, tengo que aprender, pero tú no sabes lo que yo sé. Y tú no aprendes tan rápido como yo. Y organizaciones, pues, más igualitarias, más planas, muchos retos dentro de tu puesto. Ahora aprende esto, te doy el reto. Menos sermones, hazlo. Que fallen. Mucha creatividad, pídeles creatividad, acompáñalos, preocúpate por ellos. ¿Estamos? Muchísimas gracias.